Con un destornillador y una lata de refresco, podría hacer que ese trozo de metal valiera 100 millones de dólares. Susurró la niña descalza, observando el desastre desde las sombras. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El escenario era un monumento a la opulencia bajo el sol abrasador de Miami. El patio de mármol del Hotel Gran Palacio reflejaba el brillo de las cámaras de televisión y los drones que transmitían en directo a una junta de inversores globales, cuyos rostros impacientes flotaban en pantallas holográficas. En el centro de todo, un inmaculado Ferrari 330 P4 de color rojo sangre permanecía en un silencio humillante, un fracaso multimillonario expuesto ante el mundo. El aire olía a cuero caro, perfume francés y al pánico silencioso de hombres en trajes de Armani que veían cómo su fortuna se evaporaba con cada intento fallido de arrancar el motor. En este universo de cristal y poder, la presencia de Luna era una anomalía, una mancha en un lienzo perfecto. Con la ropa raída y el rostro tiznado de hollín, se deslizó por debajo de una cinta de seguridad de terciopelo, invisible para los guardias concentrados en la crisis mecánica. Su objetivo no era el coche legendario, sino una lata de bebida energética desechada que brillaba tentadoramente cerca de la rueda delantera. Para ella, ese trozo de aluminio no era basura, sino el precio de una comida caliente, un tesoro en un mundo que solo le había mostrado sus obras. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar el frío metal de la lata, un nuevo intento de arrancar el motor desgarró el aire. El Ferrari no rugió, tosió, un estertor metálico y agónico. Con un destornillador y una lata de refresco, podría hacer que ese trozo de metal valiera 100 millones de dólares. Susurró la niña descalza, observando el desastre desde las sombras. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El escenario era un monumento a la opulencia bajo el sol abrasador de Miami. El patio de mármol del Hotel Gran Palacio reflejaba el brillo de las cámaras de televisión y los drones que transmitían en directo a una junta de inversores globales, cuyos rostros impacientes flotaban en pantallas holográficas. En el centro de todo, un inmaculado Ferrari 330 P4 de color rojo sangre permanecía en un silencio humillante, un fracaso multimillonario expuesto ante el mundo. El aire olía a cuero caro, perfume francés y al pánico silencioso de hombres en trajes de Armani que veían cómo su fortuna se evaporaba con cada intento fallido de arrancar el motor. En este universo de cristal y poder, la presencia de Luna era una anomalía, una mancha en un lienzo perfecto. Con la ropa raída y el rostro tiznado de hollín, se deslizó por debajo de una cinta de seguridad de terciopelo, invisible para los guardias concentrados en la crisis mecánica. Su objetivo no era el coche legendario, sino una lata de bebida energética desechada que brillaba tentadoramente cerca de la rueda delantera. Para ella, ese trozo de aluminio no era basura, sino el precio de una comida caliente, un tesoro en un mundo que solo le había mostrado sus obras. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar el frío metal de la lata, un nuevo intento de arrancar el motor desgarró el aire. El Ferrari no rugió, tosió, un estertor metálico y agónico que resonó en el patio como el último aliento de una bestia moribunda. Para los ejecutivos y los ingenieros era el sonido del fracaso. Para Luna, cuyo oído se había afinado en los desguaces y talleres clandestinos de la ciudad, fue un diagnóstico tan claro como una radiografía. Sin pensarlo, movida por un instinto que trascendía el hambre, una voz sorprendentemente clara y potente brotó de su pequeña figura. «¡Paren!», gritó, y el silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. «Van a ahogar el motor y rayar los cilindros». Todas las miradas, desde los rostros holográficos de los inversores hasta los ojos sudorosos de los mecánicos, se clavaron en la niña sucia que acababa de profanar su santuario de riqueza con una verdad inconveniente. La parálisis duró solo un instante. 2 guardias de seguridad, moles de músculo embutidas en trajes a medida, se movieron con una eficiencia brutal para interceptarla. Sus manos, grandes como masas, estaban a punto de agarrar sus delgados brazos, listos para expulsar la mancha humana de su impecable evento. Para ellos, ella no era una niña, sino un problema,
una variable no calculada en un día ya desastroso. Fue entonces cuando la primera antagonista real alzó la voz. No era un guardia, sino una mujer envuelta en seda y diamantes, la esposa de Tarik, cuyo abanico se agitaba con un desdén performativo. Tarik, por el amor de Dios, murmuró con un asco audible, «Haz que saquen a esta criatura de aquí. Está arruinando la composición visual para las cámaras». Su comentario, afilado y cruel, flotó en el aire, diseñado para reafirmar el orden natural de las cosas. Sin embargo, Tarik al-Nashwan, el magnate en el centro de la humillación, levantó una mano para detener a sus hombres. Una extraña sonrisa, una mezcla de sarcasmo y diversión desesperada se dibujó en su rostro. La catástrofe del motor era un desastre de relaciones públicas. Esta interrupción, en cambio, era un espectáculo, una distracción bienvenida que podía manipular a su favor. Se acercó a Luna, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre ella. Se arrodilló, no con humildad, sino con la condescendencia de un rey que se dirige a un bufón. «Vaya, vaya», dijo, su voz goteando un sarcasmo que provocó risas nerviosas entre los asistentes. «Parece que tenemos una experta entre nosotros, una mecánica surgida de las alcantarillas para salvarnos a todos». Dirigió su mirada directamente a una cámara de transmisión, convirtiendo la humillación de la niña en un entretenimiento global. «Damas y caballeros, para su deleite, la mecánica de la calle», anunció con grandilocuencia. «A ver, pequeña genio, ilumínanos con tu sabiduría infinita». El público, tanto el presente como el virtual, se deleitaba con la crueldad del momento, ansiosos por ver cómo el poderoso aplastaba al insignificante. Luego, para sellar el espectáculo, hizo la apuesta que cambiaría su vida para siempre, una promesa lanzada al viento con la arrogancia de quien nunca ha conocido la derrota. «Te propongo un trato ante 5 millones de testigos», proclamó, señalando el coche silencioso. «Si consigues que esta obra de arte de $100 millones arranque, es tuya». Luna no se inmutó, no lloró ni retrocedió ante las risas o el desprecio. En lugar de eso, levantó la barbilla, sus ojos oscuros y serios fijos no en el hombre, sino en la máquina. En su mirada no había miedo, solo un profundo y antiguo entendimiento del metal, la presión y el fuego. El silencio que mantuvo fue su única respuesta, una promesa silenciosa de la tormenta de brillantez que estaba a punto de desatar. Ignorando las risas que ondulaban entre los asistentes como una marea de desprecio, Luna dio un paso al frente. No miró a Tarik ni a la multitud burlona. Sus ojos, 2 pozos de concentración inquebrantable, se fijaron en la máquina escarlata. Aceptó el desafío no con palabras, sino con un silencio que pesaba más que cualquier discurso, una calma que era en sí misma una declaración de intenciones. El magnate, con un gesto teatral de falsa generosidad, apartó a sus mecánicos, abriéndole paso hacia el corazón del desastre. La niña no se precipitó. Con la parsimonia de un cirujano examinando a un paciente crítico, comenzó a caminar lentamente alrededor del Ferrari. No lo tocó. En su lugar, inclinó la cabeza, escuchando los ecos fantasmales del último intento fallido de arranque, su rostro una máscara de profunda introspección. El contraste era absoluto. Los hombres de ciencia y experiencia habían fracasado con pánico y sudor. Ella se enfrentaba al problema con una serenidad casi mística, como si estuviera dialogando con el alma del metal. Finalmente se detuvo y se dirigió al jefe de mecánicos, un hombre de rostro curtido y manos callosas por décadas de trabajo, cuyo desdén era tan visible como la grasa bajo sus uñas. El hombre la miró de arriba a abajo, preparándose para despachar a la mocosa con una orden condescendiente. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Luna, clara y cortante, rompió el silencio del patio. «El sonido no es de la ignición», afirmó, y cada palabra aterrizó con la precisión de un instrumento de calibración. «Es un silbido de vacío». Un murmullo de incredulidad recorrió al equipo técnico. Era una observación sutil, casi imperceptible, que ellos, en su frenesí por revisar los sistemas principales, habían pasado por alto por completo. Continuó, su voz ganando una autoridad que desmentía su frágil ambición. Sus ojos, 2 pozos de concentración inquebrantable, se fijaron en la máquina escarlata. Aceptó el desafío no con palabras, sino con un silencio que pesaba más que cualquier discurso, una calma que era en sí misma una declaración de intenciones. El magnate,
con un gesto teatral de falsa generosidad, apartó a sus mecánicos, abriéndole paso hacia el corazón del desastre. La niña no se precipitó. Con la parsimonia de un cirujano examinando a un paciente crítico, comenzó a caminar lentamente alrededor del Ferrari. No lo tocó. En su lugar, inclinó la cabeza, escuchando los ecos fantasmales del último intento fallido de arranque, su rostro una máscara de profunda introspección. El contraste era absoluto. Los hombres de ciencia y experiencia habían fracasado con pánico y sudor. Ella se enfrentaba al problema con una serenidad casi mística, como si estuviera dialogando con el alma del metal. Finalmente se detuvo y se dirigió al jefe de mecánicos, un hombre de rostro curtido y manos callosas por décadas de trabajo, cuyo desdén era tan visible como la grasa bajo sus uñas. El hombre la miró de arriba a abajo, preparándose para despachar a la mocosa con una orden condescendiente. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de Luna, clara y cortante, rompió el silencio del patio. «El sonido no es de la ignición», afirmó, y cada palabra aterrizó con la precisión de un instrumento de calibración. «Es un silbido de vacío». Un murmullo de incredulidad recorrió al equipo técnico. Era una observación sutil, casi imperceptible, que ellos, en su frenesí por revisar los sistemas principales, habían pasado por alto por completo. Continuó, su voz ganando una autoridad que desmentía su frágil apariencia. «La mezcla estequiométrica está demasiado rica, porque la unidad de control del motor, la EQ, está sobrecompensando una fuga de aire que no puede medir». Los mecánicos intercambiaron miradas. El desprecio inicial se disolvía en una confusión palpable. El vocabulario de la niña no era de una aficionada, era el lenguaje de un ingeniero de élite. Entonces asestó el golpe de gracia, el diagnóstico exacto que humillaría a todos los expertos presentes. «Hay una microfisura en el colector de admisión del banco derecho, probablemente en la junta». Hizo una pausa, permitiendo que la enormidad de su afirmación se asentara, antes de añadir un detalle que demostraba un nivel de comprensión casi sobrenatural. «La presión barométrica de Miami está haciendo que entre más aire del que el sensor de flujo de masa registra. Están ahogando el motor con combustible», concluyó. La frase resonó en el patio de mármol como una sentencia. En el rostro del jefe de mecánicos, el desdén se transformó en asombro, y luego en el pálido reconocimiento de un error garrafal. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que la niña tenía razón. Sin esperar permiso ni una sola palabra de confirmación, Luna se movió con una eficiencia robótica. Se acercó al carrito de herramientas que los mecánicos habían abandonado y de entre el desorden de llaves y medidores de alta tecnología, seleccionó un simple destornillador de punta plana. Su determinación era tan magnética que nadie, ni los guardias de seguridad ni el propio Tariq, osaron detenerla. Se arrodilló junto al motor expuesto, sus pequeños dedos trazando una línea a lo largo del colector de admisión con la delicadeza de un lector de braille. Entonces, con la punta del destornillador, señaló una imperfección minúscula, una grieta tan fina como un cabello, que había escapado a la inspección de todos. Se levantó, se giró hacia Tariq, y su voz fue un mandato tranquilo. «Necesito resina epoxi de 2 componentes y la lata que vine a buscar». El absurdo de la petición dejó a todos sin aliento, pero un asistente, actuando por puro instinto ante la autoridad de la niña, corrió a buscar la resina. Luna recogió la lata de bebida energética, su tesoro original. Con una habilidad asombrosa, utilizó el destornillador para cortar un pequeño cuadrado del aluminio. Aplicó la resina con precisión quirúrgica y usó el trozo de lata como un parche improvisado, creando un sello de vacío perfecto sobre la microfisura. Se hizo un silencio absoluto durante los 10 minutos que la resina tardó en secar. El tiempo parecía detenerse. Los inversores en las pantallas holográficas contenían la respiración. La esposa de Tariq había dejado de abanicarse. Todo el universo de $100 millones giraba ahora en torno a un trozo de lata de refresco pegado al motor de un coche legendario por una niña descalza. Cuando el tiempo pasó, Luna no dijo nada. Simplemente se apartó y asintió levemente hacia el jefe de mecánicos. El hombre, ahora con una expresión de reverencia, se deslizó en el asiento del conductor. Giró la llave. Tras un segundo de tensión eléctrica, el motor Colombo V12 no tosió ni se quejó. Rugió. Un estallido de poder puro, una sinfonía mecánica perfecta que hizo vibrar el mármol, los cristales y el alma de todos los presentes. El rugido no fue simplemente un sonido, fue un veredicto, una sinfonía de 12 cilindros que no solo devolvió la vida a una máquina, sino que actuó como un trueno que desgarró el velo de la arrogancia que cubría el patio de mármol. El poder puro del motor Colombo V12 era una fuerza de la naturaleza, una declaración audible e innegable de que lo imposible acababa de suceder. Y entonces, el silencio.
Un silencio que cayó como una guillotina, más pesado y profundo que el de antes. No era un silencio de fracaso, sino de asombro absoluto. Un vacío que absorbía el eco del motor y lo reemplazaba con el atronador sonido de las percepciones humanas rompiéndose en 1000 pedazos. Todos los presentes quedaron congelados, atrapados en ese instante suspendido entre la incredulidad y la realidad. El rostro del jefe de mecánicos, un mapa de décadas de experiencia y orgullo profesional, se había convertido en un lienzo en blanco de pura estupefacción. Sus manos, cubiertas de grasa y callos, temblaban ligeramente. No era el temblor del miedo, sino el de un hombre cuya fe en las reglas del universo acababa de ser demolida por una niña descalza y un trozo de lata. Sus subordinados, el equipo de élite que había fracasado estrepitosamente, no se atrevían a mirarse entre sí. La vergüenza era un calor palpable que les subía por el cuello. Habían sido superados no por un rival con más tecnología o mejores herramientas, sino por una mente pura, una inteligencia que veía la esencia del problema, mientras ellos solo veían la complejidad de la máquina. Fue el aplauso lo que rompió el hechizo. No vino de los asistentes en el patio, sino de las pantallas holográficas. Los inversores globales, hombres y mujeres que movían los hilos de la economía mundial, se habían puesto en pie en sus salas de juntas de Tokio, Londres y Nueva York, aplaudiendo no solo la salvación de su inversión, sino el milagro que acababan de presenciar. El abanico de seda de la esposa de Tariq se detuvo en seco, a medio camino de un gesto de desdén. Sus ojos, enmarcados por pestañas perfectamente arqueadas, estaban fijos en el coche rugiente, pero su mente no podía procesar la escena. La sonrisa burlona se había congelado. No era un silencio de fracaso, sino de asombro absoluto. Un vacío que absorbía el eco del motor y lo reemplazaba con el atronador sonido de las percepciones humanas rompiéndose en 1000 pedazos. Todos los presentes quedaron congelados, atrapados en ese instante suspendido entre la incredulidad y la realidad. El rostro del jefe de mecánicos, un mapa de décadas de experiencia y orgullo profesional, se había convertido en un lienzo en blanco de pura estupefacción. Sus manos, cubiertas de grasa y callos, temblaban ligeramente. No era el temblor del miedo, sino el de un hombre cuya fe en las reglas del universo acababa de ser demolida por una niña descalza y un trozo de lata. Sus subordinados, el equipo de élite que había fracasado estrepitosamente, no se atrevían a mirarse entre sí. La vergüenza era un calor palpable que les subía por el cuello. Habían sido superados no por un rival con más tecnología o mejores herramientas, sino por una mente pura, una inteligencia que veía la esencia del problema, mientras ellos solo veían la complejidad de la máquina. Fue el aplauso lo que rompió el hechizo. No vino de los asistentes en el patio, sino de las pantallas holográficas. Los inversores globales, hombres y mujeres que movían los hilos de la economía mundial, se habían puesto en pie en sus salas de juntas de Tokio, Londres y Nueva York, aplaudiendo no solo la salvación de su inversión, sino el milagro que acababan de presenciar. El abanico de seda de la esposa de Tariq se detuvo en seco, a medio camino de un gesto de desdén. Sus ojos, enmarcados por pestañas perfectamente arqueadas, estaban fijos en el coche rugiente, pero su mente no podía procesar la escena. La sonrisa burlona se había congelado en sus labios, una reliquia de una arrogancia que ya no tenía cabida en esta nueva realidad. La máscara de desdén aristocrático se resquebrajó, revelando una fea mueca de incredulidad y furia impotente. Esta niña, esta criatura, esta mancha en su evento perfectamente coreografiado, no solo no había sido humillada, sino que se había convertido en la heroína. La composición visual que tanto le preocupaba había sido irrevocablemente alterada por el brillo del genio. Para Tariq al-Nashwan, el mundo se detuvo. El rugido del motor, los aplausos de los inversores, el silencio de la multitud. Todo se desvaneció en un zumbido distante. El tiempo se estiró hasta volverse melaza, y en ese lapso infinito, su mirada, por primera vez, realmente encontró a Luna. Ya no veía a una niña sucia, a un problema que resolver, o a un peón en su juego de relaciones públicas. Vio un espejo, un reflejo distorsionado y olvidado de sí mismo. Vio al joven inmigrante,
que había llegado a esa misma ciudad con nada más que una mente afilada como una navaja y un hambre voraz por demostrar su valía en un mundo que lo consideraba invisible. Se vio a sí mismo antes de los trajes de Armani, antes de los yates y los hoteles de lujo. Recordó la claridad de propósito, la alegría de resolver un problema imposible, la satisfacción de construir algo de la nada. Todo lo que había enterrado bajo capas de cinismo, riqueza y aislamiento. Cada lustre de cristal, cada traje caro, cada rostro adulador a su alrededor le pareció de repente hueco, una farsa elaborada para ocultar el vacío que había crecido en su interior. Esta niña, con su ropa raída y su dignidad inquebrantable, poseía una riqueza que él había perdido hacía mucho tiempo: la autenticidad. Pura suerte, querido, siseó su esposa, su voz un intento desesperado por restaurar el antiguo orden, por reducir el milagro a una simple casualidad. Incluso un mono con un destornillador acierta a veces. Ahora deshazte de ella. Tarik se giró hacia ella, pero el hombre que lo hizo ya no era el mismo que había existido 5 minutos antes. Su diversión condescendiente se había evaporado, reemplazada por una calma glacial, una autoridad que no necesitaba alzar la voz para imponerse. ¿Suerte?, repitió él, y su voz fue un susurro gélido que cortó el aire caliente de Miami. Se acercó a su esposa, su mirada tan afilada que ella retrocedió un paso instintivamente. Hace un momento, continuó, su voz resonando con una claridad mortal, te preocupaba la composición visual. Pues bien, acabas de presenciar en la composición del verdadero genio, algo que ni tú ni yo hemos visto en esta sala hasta que ella apareció. Luego, con una precisión quirúrgica, asestó el golpe final. Tus diamantes no podrían comprar ni un ápice de la brillantez que esta niña acaba de demostrar con un trozo de basura. Ella ha creado 100 millones de dólares de valor con sus manos y su mente. Dime, querida, ¿qué valor has creado tú hoy, aparte de agitar ese abanico? Por primera vez desde que la conocía, su esposa no tuvo respuesta. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. El color abandonó su rostro, dejándola pálida bajo su impecable maquillaje. El abanico cayó de sus dedos inertes, aterrizando en el mármol con un suave y definitivo susurro. Tarik no le dedicó una segunda mirada. Le dio la espalda a la seda, a los diamantes y a la superficialidad que ella representaba. Le dio la espalda a su propio pasado cínico. Y entonces, ante los 5 millones de testigos y los rostros atónitos de la élite mundial, se arrodilló, no con condescendencia, sino con una reverencia genuina, ante la niña descalza que acababa de arreglar mucho más que un motor. Con un gesto imperceptible de su mano, Tarik silenció al mundo. Los murmullos de los abogados, el zumbido de los drones y los flashes de las cámaras se desvanecieron en un telón de fondo irrelevante. Creó una burbuja de quietud sagrada alrededor de ellos dos, un santuario improvisado en medio del patio de mármol. El universo entero se contrajo hasta contener únicamente a un magnate arrodillado y a una niña descalza. Él permaneció en esa posición de rendición, no por el peso de la humillación, sino por la abrumadora levedad de una revelación. Al mirar hacia arriba, a los ojos serios de Luna, no vio a una niña sucia, sino a la personificación de una verdad que había olvidado, que el valor real no se mide en cifras, sino en la capacidad de ver lo que nadie más ve y arreglar lo que todos dan por perdido. Lentamente, como si realizara un rito sagrado, sacó las llaves del Ferrari de su bolsillo. El emblema del caballino rampante brilló bajo el sol de Miami, un símbolo de poder y riqueza que ahora parecía insignificante. Se las tendió, con la palma abierta, cumpliendo la promesa hecha ante millones de testigos. Una promesa es una promesa, dijo su voz, ronca por la emoción. Es tuyo. Luna observó las llaves. Luego su mirada se deslizó hacia la bestia escarlata que ahora ronroneaba con una potencia perfecta. No había ni un atisbo de codicia o alegría en su rostro, solo una curiosidad analítica, la misma que había dedicado al motor roto. Para ella, el coche no era un premio, era un problema resuelto, un sistema que había vuelto a su estado de equilibrio. Su voz, cuando habló, fue tan tranquila y firme como siempre, un contraste absoluto con la magnitud del momento. No lo quiero, dijo, y esas 3 palabras desmantelaron por completo el mundo de Tarik. Es demasiado ruidoso y no tengo dónde aparcarlo.
El multimillonario parpadeó, confundido. El sarcasmo y la condescendencia eran herramientas que entendía, pero esta sinceridad brutal era un idioma extranjero. «Luna», dijo, casi suplicando que entendiera, «este coche vale $100 millones. Podrías comprar cualquier cosa, una casa, 100 casas. Nunca más pasarías hambre». Ella ladeó la cabeza, procesando el concepto. «El dinero es un parche», respondió con una sabiduría que no correspondía a sus años. «Como el trozo de lata que he usado. Arregla un agujero por un tiempo, pero no repara la grieta que hay debajo». Su mirada se clavó en él, directa y sin filtros. «El dinero se va, las cosas se rompen, la gente se va». Fue entonces cuando Tariq al-Nashwan comprendió. La riqueza, el estatus, el poder, todo su arsenal de influencia era inútil ante esta niña. Ella no operaba con su misma moneda. Se levantó lentamente. El movimiento de sus rodillas sobre el mármol fue el único sonido en su mundo silencioso. Se irguió, no como un gigante sobre una niña, sino como un hombre que finalmente veía con claridad. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó. Y la pregunta no fue un desafío, sino una súplica genuina. «Olvida el coche, olvida el dinero, pide lo que sea, cualquier cosa en este mundo que yo pueda darte, y será tuya, de verdad». Luna guardó silencio durante un largo instante. Sus ojos recorrieron el patio, deteniéndose en los rostros de los asistentes, en la esposa de Tariq que ahora parecía una estatua de hielo, en los guardias de seguridad que no se atrevían a moverse. Vio un mundo de objetos caros y personas vacías, un universo de conexiones transaccionales. Finalmente, su mirada volvió a él, y en la profundidad de sus ojos oscuros había un anhelo tan antiguo como la propia humanidad. Su respuesta no fue un grito ni un lamento, sino un susurro que golpeó a Tariq con la fuerza de un huracán. «Quiero a alguien que no me vea como un problema que hay que arreglar», dijo, «sino como una razón para quedarse». Hizo una pausa, y cada segundo de ese silencio fue una eternidad. «No quiero algo», continuó, su voz apenas audible, pero cortando el aire como un diamante. «Quiero a alguien que, cuando todo esté arreglado y funcione bien, no se marche en busca de la siguiente cosa rota que reparar». El impacto de sus palabras recorrió a Tariq como una descarga eléctrica. En ese instante, vio su vida entera reflejada en la petición de esa niña, una sucesión de acuerdos, adquisiciones y proyectos, siempre en busca del siguiente desafío, del siguiente motor roto que arreglar, abandonando todo lo demás una vez que el problema estaba resuelto. Ella no le estaba pidiendo un hogar, le estaba pidiendo que se convirtiera en uno. La decisión no fue tomada, sino que floreció en su interior como una certeza ineludible. Este no era un acto de caridad, era su salvación. Se arrodilló de nuevo, esta vez no ante un genio, sino ante su propósito. Su voz, cuando respondió, estaba libre de toda arrogancia, desnuda y llena de un compromiso absoluto. «Yo no me iré», prometió, «nunca». Extendió su mano, no para ofrecer un objeto, sino para ofrecerse a sí mismo. No era la mano de un multimillonario, sino la de un hombre que había encontrado su ancla. Tras un momento de vacilación, los pequeños dedos de Luna, manchados de grasa y polvo, se cerraron alrededor de suyos. El pacto quedó sellado, no con tinta ni con la ley, sino con el simple y extraordinario contacto de dos almas que, en medio de un monumento a la riqueza, acababan de encontrar el único tesoro que importaba. 6 meses después, el sol de Miami ya no era un adversario, sino un socio. Iluminaba no un patio de mármol manchado de humillación, sino la sala de juntas del piso 40 de la Torre al-Nashwan. El aire ya no olía a pánico y perfume caro, sino a ozono de los purificadores de aire y al aroma del café colombiano recién hecho. En el centro de una mesa de obsidiana pulida, un holograma tridimensional de una metrópolis futurista giraba lentamente, un sueño de $1.000 millones suspendido en el aire. Luna ya no llevaba harapos, vestía unos sencillos pantalones de lino y una camisa blanca impecable, con el pelo oscuro recogido en una coleta funcional. No había joyas, ni maquillaje, ni rastro de la opulencia que la rodeaba. Su transformación no era de riqueza, sino de bienestar. Sus ojos, sin embargo, conservaban la misma intensidad, la misma calma analítica que había diseccionado un motor B-12. Ahora, en lugar de un coche, estudiaba el destino de ciudades enteras. Frente a ella se sentaban los alcaldes de Sao Paulo, Seúl, Lagos y Berlín,
junto a sus equipos de ingenieros y urbanistas. Eran los líderes de las megaciudades del mañana, reunidos por Tariq para presenciar la presentación de su proyecto más ambicioso, la red neuronal urbana, un sistema para gestionar la energía y el tráfico de una ciudad como si fuera un organismo vivo. Pero tras 3 horas de presentación, el escepticismo era una niebla densa en la sala. El proyecto era brillante en teoría, pero se estrellaba contra un muro práctico. El problema, expuesto con una condescendencia glacial por un reputado ingeniero alemán llamado Klaus Richter, era el caos entrópico. Según sus cálculos, la red propuesta colapsaría bajo el peso de variables impredecibles. Un solo accidente de tráfico, un apagón inesperado o un evento masivo podrían provocar un fallo en cascada. Su sistema es una hermosa utopía, señor Al-Nashwan, sentenció Richter, ajustándose las gafas de montura de titanio. Pero matemáticamente es un castillo de naipes, inviable. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Tariq, que en el pasado habría desatado su furia contra tal insolencia, permaneció impasible. Su mirada no se dirigió al ingeniero, sino a la niña sentada a su lado. No le dijo nada, simplemente le cedió el turno con un leve asentimiento, un gesto de confianza tan absoluto que silenció cualquier posible objeción. Para los presentes era una excentricidad. Para Tariq era el único movimiento lógico que quedaba en el tablero. Luna se levantó y caminó hacia el proyector holográfico. No parecía una intrusa, ni una niña jugando a ser adulta. Se movía con la autoridad serena de alguien que no necesita demostrar nada, porque conoce la verdad. Con un simple gesto de su mano, disolvió la compleja simulación de la ciudad y la reemplazó con una única imagen, la de una colonia de hormigas construyendo un puente con sus propios cuerpos. «Están buscando la solución en el lugar equivocado», comenzó, su voz clara y sin vacilaciones resonando en la sala de alta tecnología. «Intentan imponer un orden centralizado a un sistema que es inherentemente descentralizado. Buscan un cerebro cuando lo que necesitan es un instinto colectivo». Los ingenieros intercambiaron miradas confusas, atrapados entre el desdén por la simplicidad de la analogía y una incipiente curiosidad. «El fallo de su modelo, Herr Richter», continuó, dirigiéndose directamente al alemán sin asomo de intimidación, «es que asume que la red debe resistir el caos. Mi diseño no lo resiste, lo aprovecha». Con otro gesto, superpuso ecuaciones sobre la imagen de las hormigas. Utilizando algoritmos de optimización de colonia de hormigas y aprendizaje por refuerzo profundo, la red no previene los fallos, aprende de ellos en tiempo real. Cada atasco, cada pico de consumo, no es un error, es un dato que refina el sistema. Explicó cómo un accidente no colapsaría el tráfico, sino que instantáneamente crearía miles de rutas alternativas óptimas, incentivando a los conductores a través de micropagos de peaje dinámicos, convirtiendo el egoísmo individual en eficiencia colectiva. Un apagón en un distrito no provocaría un fallo en cascada, sino que activaría un protocolo de reparto de carga, donde los edificios vecinos compartirían su energía excedente, estabilizando la red en milisegundos. Klaus Richter, pálido, se levantó para rebatir. «Absurdo, la potencia de cálculo necesaria para gestionar tal sistema en tiempo real sería astronómica. Necesitaríamos un ordenador cuántico en cada farola». La sala asintió. La objeción parecía lógica, insuperable. Era el jaque mate de la vieja guardia. Luna no parpadeó. «No», respondió con una calma devastadora. «Usted piensa en un superordenador. Yo pienso en 100 millones de procesadores pequeños y eficientes que ya existen». Hizo una pausa dramática, permitiendo que la tensión alcanzara su punto álgido. «Pienso en los teléfonos móviles que cada ciudadano lleva en el bolsillo. La red no necesita un cerebro central, se convierte en el cerebro». Un silencio atronador llenó la sala. La solución no era solo brillante, era elegante, democrática y sobre todo posible. En un solo instante, Luna no solo había salvado el proyecto de $1.000 millones, sino que había redefinido el concepto de ciudad inteligente. Los alcaldes, antes escépticos, ahora se inclinaban hacia adelante, sus rostros iluminados por la comprensión y la codicia de ser los primeros en implementar aquella revolución. Tariq observaba la escena,
Una sonrisa genuina, la primera en muchos años, dibujada en su rostro. No era la sonrisa de un multimillonario que acababa de cerrar un trato, sino la de un padre que veía a su hija remodelar el futuro, no con una lata de refresco, sino con la pura fuerza de su extraordinaria mente. 10 años después, el sol de Miami ya no caía sobre el mármol frío de la arrogancia, sino sobre el cristal y el acero reciclado del campus tecnológico Al Nashwan y Luna. El aire no olía a pánico y perfume, sino a hierba recién cortada y a la promesa eléctrica de la innovación. En lugar de un coche averiado, el centro del patio era un árbol de ceiba centenario, cuyas ramas se extendían sobre cientos de jóvenes de todos los rincones del mundo, antiguos invisibles, que ahora diseñaban el futuro en sus tabletas. La inauguración oficial no era un evento para inversores, sino una celebración para la humanidad. En el escenario, junto a líderes mundiales y premios Nobel, se encontraba Tariq Al-Nashwan. El hombre que una vez midió el éxito en barriles de petróleo y cifras de mercado, ahora lo medía en vidas transformadas. Su rostro, surcado por la experiencia, pero iluminado por un propósito renovado, irradiaba una calma que el dinero nunca pudo comprar. A su lado, dirigiendo el centro y el evento con una autoridad silenciosa, estaba Luna. Ya no era una niña, sino una joven brillante, cuya mirada conservaba la misma intensidad analítica, aunque ahora suavizada por una profunda compasión. La fundación Al Nashwan y Luna no se había limitado a construir un único campus, se había convertido en una red global de santuarios educativos que había rescatado a miles de niños de la pobreza, no con caridad, sino con herramientas y confianza. Cada centro tenía un taller, tal y como Luna había exigido, lugares donde los jóvenes aprendían a reparar motores, a escribir código, a sanar heridas, a reconstruir sus propias comunidades desde dentro, convirtiéndose en solucionadores de problemas, en lugar de problemas a solucionar. Pero su impacto más profundo resonaba en cada vehículo del planeta. El principio que Luna aplicó aquel día, la adaptación a las condiciones ambientales para una eficiencia perfecta, se convirtió en la base de un sistema de inyección de combustible patentado por la Fundación. Esta tecnología, de código abierto y accesible para todos los fabricantes, no buscaba el lucro, sino la supervivencia. Por sí sola había logrado reducir las emisiones globales de carbono en un 15%, un milagro de la ingeniería nacido de un parche hecho con una lata de refresco. En el vestíbulo principal del campus, bajo una luz cenital, descansaba el Ferrari 330 P4 rojo sangre. No estaba acordonado con terciopelo, sino abierto, accesible a todos. La microfisura en el colector de admisión había sido preservada bajo un pequeño cristal, y a su lado, en una vitrina, se exhibía un trozo de aluminio de una lata de Bolt Rush. La placa no mencionaba su valor monetario de $100 millones, sino que simplemente decía: el día en que un motor averiado arregló el mundo. Tariq se acercó al podio, su voz resonando con una emoción genuina. Hace 10 años, yo era un hombre rico que lo tenía todo y no poseía nada. Buscaba genios en salas de juntas y solo encontraba ecos de mi propia ambición. Confesó ante la multitud. Aquel día, el universo no me envió un mecánico, me envió una lección. Permítanme presentarles a mi socia, a mi mentora, y a la verdadera arquitecta de este futuro, la directora Luna. Luna ocupó su lugar y el aplauso fue un trueno. No esperó a que se apagara. No me salvaron, dijo con una claridad que silenció a la audiencia. Simplemente me vieron. Todos vosotros, dijo, extendiendo un brazo para abarcar a los estudiantes, no necesitan ser salvados, solo necesitan ser vistos. El talento no es escaso, lo que es escaso es la oportunidad. La genialidad no vive en las torres de marfil, sino en las calles que decidimos ignorar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Este lugar no fue construido con el dinero de la venta de un coche, fue construido con el valor de una idea. La idea de que cada niño descartado es un universo de soluciones, esperando una sola pregunta. La idea de que arreglar lo que está roto, ya sea un motor o un sistema, empieza por reconocer el valor en cada una de sus piezas, especialmente en las más pequeñas e ignoradas. El narrador tomó la palabra, su voz superponiéndose a la imagen de Tariq y Luna, hombro con hombro, observando a la generación que habían inspirado.
porque el verdadero motor del mundo no está hecho de acero y pistones, sino del potencial infinito que se esconde en aquellos a quienes hemos decidido no virar.